estic, me varen dir, vols la bicicleta? Doncs vine i pedaleja, no? Y desde aleshores fa 28 años que estoy así. Esto me dio la posibilidad, por la confianza de la asociación, de poder avanzar combinando mi tarea como profesional de la ingeniería y de la dirección de proyectos con la proyección internacional. Es el primer español, valencià per a més, que ocupa en 66 años de historia el cargo de presidente mundial de la federación. Y ahora estoy rodando 3 años como es lo que se llama el chairman del council, que es el que preside el consejo de lo que es el Parlamento de las 72 naciones de IPMA. Y creo que es algo importante, es un mensaje que no me canso de reiterar, la participación y la contribución que desde España, desde la Asociación Española de Dirección de Ingeniería de Proyectos y especialmente desde las ingenierías y desde el área de conocimiento de la ingeniería y de la dirección de proyectos de ingeniería estamos lanzando al mundo. Y es algo que a veces no se reconoce suficientemente. Y esa es una contribución importante también por lo que luego os comentaré. Lo que más puedo compartiros, creo que el valor es pues, casi 36 años dirigiendo proyectos a nivel internacional en más de 40 países. Y eso es lo que me permite tener el atrevimiento de compartir hoy con vosotros por dónde veo yo que pueden ir las cosas en esta era que hemos venido a llamar era del post-COVID, cuando realmente no estamos en la era post-COVID, estamos todavía de lleno en la era COVID y la que se avecina. Como os acabo de comentar, IPMA es la federación más antigua del mundo, nacida, creada en Zúrich, en realidad en el año 63 con el nombre de IMSA, y curiosamente durante 24 años nuestro nombre no fue IPMA, fue Internet. Hasta que en el Congreso Mundial de París alguien nos dijo, ¿y dónde tienen ustedes ese nombre registrado? Y fuimos a los tribunales y perdimos, porque Internet estaba registrado en otros lugares, ¿no? Entonces, primera lección aprendida, ojo con el tema de la propiedad intelectual y del branding, porque te pueden pasar por la izquierda rápidamente y no darte cuenta. La Asociación Española, creada en el 93, como acabo de comentar, fue mi primer congreso. Desde el año 96 es miembro de la federación y además tiene en su seno el único organismo certificador acreditado por ENAC para certificar directores de proyectos en distintas categorías, de acuerdo con el esquema de certificación de IPMA. ¿Qué quiero compartir hoy con vosotros? Pues primero un poco de historia acerca de nuestra profesión y cuál es la evolución, más allá de la ingeniería, más centrada en la dirección de proyectos presente y futuro, ¿no? Los cambios que han habido y, como decía, la que se avecina. Y algo que llevo permanentemente insistiendo, y me gusta utilizar la expresión evangelizar, que no es una expresión eminentemente religiosa, el evangelos en griego tiene una función hoy directamente relacionada con la capacidad de comunicar, con la capacidad de convencer a la gente, ¿no? Necesitamos un lenguaje común, vengo repitiendo hace muchísimo tiempo, y necesitamos un enfoque distinto a la hora de abordar los desafíos por los cuales hacemos proyectos. Y al final también un tema relevante para el desarrollo de la profesión es cómo medir y evaluar y mejorar la competencia profesional, que también muchas veces hay problemas para entender qué es esto de competencia, qué se diferencia competencia, cuál es la diferencia entre método, metodología, técnica, herramienta, competencia. Hay mucho lío ahí en el tema. Intento también compartiros algo. Bueno, respecto a la primera parte, y uno de los factores de contingencia en proyectos es poder entregar a tiempo, con lo cual pues esos 60 minutos los tengo que intentar controlar, porque si no, no respetaremos a los que vienen después. Os decía, hay mucho mito y menos realidad en el mundo de la dirección de proyectos. Intentaré ahora aclarar un poquito, ¿ya? Yo creo que es consustancial la historia de la humanidad con la creación de lo artificial. Eliseo Gómez Enent hablaba mucho de ello, Jaume Blasco, todos han salido en las fotos. Ellos hablaban de artefactos. Nosotros ahora les llamamos entregables, que es lo que produce el proyecto. ¿Okay?
Y en realidad la dirección como tal de proyectos, con una visión sistémica y holística, es algo que no tiene más de 70 años, a finales de los años, poco después de la Segunda Guerra Mundial, o prácticamente incluso en la Primera Guerra Mundial, aunque antes había habido incipientes aproximaciones en métodos, en creación de asignación de tiempos y recursos como el Gantt y un poquito más, pero en realidad pues, es desgraciadamente el proyecto Manhattan el que crea los fundamentos del actual Project Management. Y a partir de ahí, en ciclos que se van acelerando, aparecen las primeras aproximaciones a la dirección de proyectos eminentemente metodológicas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todavía hoy continuamos pecando en exceso de una aproximación excesivamente metodológica al proyecto. Y para el ciclo de vida, en ciertas fases del diseño, esto puede ser muy importante, pero el problema y el reto está en cómo produzco el entregable, en las fases de ejecución, monitoreo, control y un concepto que no utilizamos desgraciadamente lo suficiente, que es comisionar el proyecto. Más allá del cierre y la transferencia, el concepto de comisionamiento directamente relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. A veces el español de Iberoamérica se me cruza y utilizo expresiones que no son muy del español peninsular. En esa línea de tiempo que estáis viendo ahí, lo que quiero simplemente mostraros es que hemos tardado más de 120 años en producir un montón de cosas y en los últimos escasamente 12 años hemos producido mucho más estándares. Hemos adaptado, hecho nuevas versiones, hemos aportado más nivel de conocimiento en mejora de técnicas, métodos, herramientas que en los anteriores 110 años. Cuanto más estándares, más normas, más métodos, más técnicas, más herramientas tenemos, el porcentaje de proyectos fallidos no disminuye. Entonces, como aquellos, ¿no? Houston, Houston, we have a big problem. ¿Os acordáis de lo que dijeron? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será por conocimiento? Porque ahí tenemos conocimiento de sobra. El planteamiento, con una primera aproximación, es necesitamos una cartera de programas de proyectos. Y esto tampoco se acaba de entender. Luego remarcaré qué quiero decir con ello, ¿no? ¿Cómo manejo yo la cartera de proyectos a través de los programas? Los que conocéis la ventana de Overton, que es un poco peligrosa, pero el tema es plantearnos cuál va a ser el desarrollo de la educación, de las currículas en la era de la inteligencia artificial y post-COVID. Porque hay una serie de trabajos que también os voy a hablar, para hablar del futuro. Tengo que compartir con vosotros una serie de información. Alguna es muy fresca, es incluso de la semana anterior, de la semana pasada. ¿Cuál es el trabajo que está en peligro? Y continuamos educando a la gente para trabajos que están en peligro. ¿Cuál es la aproximación? Y aquí Juan Ignacio tiene mucho que decir, y el vicerrector también, y todos los que estamos aquí, evidentemente, cómo compaginamos las currículas clásicas con las currículas que tenemos que desarrollar, ¿no?, en el sistema educativo. ¿Cómo manejamos mejor o cómo educamos a la gente a que se maneje el mejor y más importante proyecto que tiene que dirigir? Que es el proyecto de tu propia vida. Yo no sé vosotros, pero a mí, estando en el 6º piso, todavía me cuesta mucho manejarme a mí mismo. Y la vida es un programa de proyectos, no es un proyecto. Tenemos muchos proyectos y no los sabemos manejar, nos conocemos poco. Y si tenemos que encaminarnos a un mundo donde lo artificial sea el factor dominante, tenemos que manejarnos mucho mejor de lo que nos manejamos a nosotros mismos para poder realmente entender a las máquinas. Porque esas máquinas todavía no, en los próximos 50 años, van a poder desarrollar competencias, ¿no? Porque de momento todavía no tenemos máquinas líderes, ¿no? No tenemos máquinas que sean capaces de resolver problemas no predecibles, aunque por ahí hay cosas como Watson y compañía de IBM que se acercan, ¿no? Todavía no sabemos máquinas que comprendan emociones, ¿no?
máquinas que tengan pensamiento crítico y sobre todo máquinas que sean capaces de complementar cierto tipo de trabajos, especialmente en gestión, en management. Con lo cual, creo que el primer esfuerzo es en avanzar en las currículas educativas y especialmente las currículas educativas en nuestra profesión para la dirección de proyectos. ¿Qué cosas han cambiado básicamente en los últimos 60, 70 años? Pues que el proyecto sale de donde nació. El proyecto sale del contexto ingenieril, tecnológico, arquitectónico y se va a otras áreas del conocimiento y a otras necesidades de la sociedad. Hoy tenemos proyectos para proyectos sociales, proyectos políticos, proyectos de investigación, proyectos para la creación de valor, para la cooperación y el desarrollo, proyectos clásicos de nuestro campo de ingeniería y arquitectura y proyectos para el cambio. Porque si hay realmente un instrumento para la gestión del cambio y la transformación es el proyecto. El proyecto es lo que sirve para entregar la estrategia. El proyecto es el que sirve para entregar el negocio. Y esto, dentro de ese horizonte de 70 años, también reflexionemos acerca de esta necesidad de tener esta visión sistémica, esta visión holística de lo que tenemos. En 40 años hemos pasado de 2.400 millones de habitantes en el planeta a ser 7.700 millones. Y las expectativas son esas que veis ahí en la diapositiva. Y no solamente eso, porque es que hace 100 años la esperanza de vida media en el mundo era de 40 y pocos años, 43, 45, y hoy 80 y pocos para los caballeros, 80 y un poquito más para las damas. Y la esperanza de vida es que todavía vamos a ser muchos más, con mucha más edad. Y eso significa más proyectos, un enfoque completamente distinto a la alimentación, a la nutrición. Somos lo que comemos, no educamos en la escuela eso. Igual que no educamos en finanzas, no educamos en saber comer, en saber nutrirse. Y eso va a condicionar proyectos de salud del futuro. Simplemente un ejemplo de la necesidad de proyectizar muchas cosas. Esto tampoco es sustentable. Es decir, estos hoy 7.700 millones viven en más de 700 megaciudades. Y la tendencia es que en el 2030 el 80% de la población se concentre en esas megaciudades. Hoy somos algo más del 70 y largos por ciento, está concentrado en el mundo urbano. El 20% que vive en el mundo rural va a tener que producir alimentos para animales y para humanos en el mundo rural. ¿Dónde está la sustentabilidad aquí? ¿No? Si hacéis el cálculo medio desde el diseño hasta la entrega de un proyecto público, algo que no sea muy grande, son 6-7 años. En 6-7 años la población casi suma 1.000 millones más. Vemos habitantes en muchas regiones del planeta donde las cosas se quedan cortas antes de entregarse. Y estos son problemas, retos que tenemos porque, entre otras cosas, en este congreso tenemos por ahí una serie de papers acerca de los proyectos de contratación pública, ¿sirven, no sirven? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la limitación? Bueno, pues ahí son temas que también tenemos que trabajar y sobre todo trabajar en una sociedad que ya no es versión 4. Estamos al final de la industria versión 0.4, pero la sociedad ya es sociedad en algunos países versión 0.5. Japón hace 2 años declaró oficialmente que estaba en la sociedad versión 5. Corea del Sur declara que está en la sociedad versión 0.5 y nos llevan bastante ventaja. Y en ese punto tenemos que hacer proyectos. Y bueno, y si éramos pocos, pues la abuelita nos trajo un regalo, ¿no? Pero es que esto no es nuevo, nos hemos olvidado. Lo que pasa es que antes se morían a miles y a decenas de miles en lugares lejanos. Y no hacíamos caso. ¿Os acordáis del ébola? Hace 1 año y medio. ¿Alguien se acuerda del SARS, el anterior a este? Yo estuve en China cuando se produjo eso en el 2003, participando en ese proyecto. ¿Alguien se acuerda del SARS de los caméridos en Arabia Saudita hace escasamente 7 años? No es nuevo. Mienten los que han dicho que eran cisnes negros. Nunca fue un cisne negro esto. Fue un rinoceronte gris, es mucho peor, ¿no? Desde un punto de vista de planificación. Y vamos a tener más pandemias. Y aquí necesitamos proyectos. Necesitamos proyectos para abordar todo esto y creo que han habido lecciones, no sé si aprendidas, pero mucha información para saber cómo tenemos que hacer, porque además esto ha ayudado a empujar la transformación o acelerar la transformación. Como todo en la vida, muchas veces no hay mal que por bien no venga.
porque esto ayuda, entre otras cosas, a acelerar la disponibilidad para esa llamada transformación digital, ¿no? Pero esto va a traer problemas y está trayendo problemas de salud. Esa famosa, es que es posible trabajar en casa, es que es posible trabajar, be quiet, be calm and relax, porque aquí pueden haber problemas de planificación o de replanificación de todas estas historias. Y vamos a tener nuevas pandemias, porque es consustancial con la historia de la humanidad. Yo trabajo mucho en producción animal. Esto lo conocemos hace muchos años, mucho tiempo. Ya los coronavirus no es algo que sea nuevo. Conocemos coronavirus para especies, para distintas especies de animales, y sabemos cómo se comportan los coronavirus dependiendo de la estación del año, del ciclo del animal, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Hasta ahora, en los últimos años, veníamos escuchando aquello de vivimos en un mundo, en inglés es VUCA, ¿no? En español simplemente le cambiamos la I porque lo de unpredictable es impredecible, ¿no? Vivimos en un mundo frágil, porque es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y necesitamos ahora, abordando el futuro post-COVID, convertir un mundo de frágil a ágil. Visionario, cambiar volatilidad por visión, cambiar incertidumbre por entendimiento, cambiar complejidad por claridad y cambiar ambigüedad por agilidad. Que no es solo metodología ágil para hacer proyectos, es mucho más, ¿no? Es un cambio de mentalidad. La pregunta, ¿y cómo será el futuro? Pues yo no sé vosotros, yo la bola de cristal no la tengo, ¿eh? Ahí tenéis que llamar a Rappel, ¿eh? Pero hace más de 30 años, y veo ahí a mis amigos de Murcia, que no les he podido saludar antes, todavía continúo siendo miembro del grupo de investigación en genética, cría y salud animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia. En el año 89, en el primer congreso de Veterinaria y Medio Ambiente, dije, el futuro no se prevé. Solo la gente que tiene una bola de cristal puede prever el futuro. El futuro hay que diseñarlo. Y hay que diseñarlo a partir de los desafíos de hoy, con las lecciones aprendidas del pasado. Solo que desgraciadamente muchas veces tenemos un repertorio enorme de información, pero no de lecciones aprendidas. Os dejo la reflexión ahí, y os dejo la reflexión traducida en impacto económico acerca de lo que se pierde porcentualmente por cada 99 millones de euros que se invierten en proyectos. Es decir, casi el 10% de las inversiones en proyectos se pierden porque no se cumple en línea base, no se llega a entregar el proyecto, simplemente el proyecto fracasa. Y esta es una estimación de la investigación del pulso de la profesión del PMI hace año y medio. Se está actualizando, se ha publicado, os voy a compartir, porque esto es del día 2 de este mes de julio, el pulso de la profesión del año 2020. Publicado ahora en el 2021. Pero si la contribución a los proyectos, las previsiones al PIB mundial eran de 20 trillones de euros en los próximos 20 años, esto es antes de aparecer la pandemia. Imaginaros la cantidad de recursos que vamos a necesitar para invertir más a proyectos. Y esto se traduce luego en gente que tiene que saber de dirección de proyectos para hacer los proyectos de manera exitosa, para entregar los proyectos. Y tenemos algo hemos avanzado, que son esos 17 objetivos para el desarrollo. Pero tú preguntas, oye, ¿y dónde está la estrategia común para aterrizar estos objetivos? ¿Estos objetivos qué son? ¿Esto es una cartera? ¿Estos son programas? ¿Estos son proyectos aislados? Y la gente te se queda mirando muchas veces, dilata las pupilas y dice, son objetivos. ¿Y cuál es la diferencia entre un objetivo y un proyecto? ¿Cómo vas a entregar tú eso? Y la verdad es que te encuentras con dificultades para que la gente... Y los que conocéis ya sabéis que me gusta provocar, pero provocar con la información. No vengo aquí a dar clases a nadie, simplemente vengo a compartir una reflexión acerca de cómo yo veo la que se avecina. Esto está publicado en noviembre del año pasado, ¿ya? Y es por parte del Foro Económico Mundial acerca de cuál va a ser, todos los años publica, a veces cada año y medio publica cuál es la tendencia
el mercado laboral, cuáles van a ser las nuevas profesiones, ¿no? Y fijaros las profesiones que van a decrecer, que están decreciendo. La letra es muy chiquita, vais a tener luego copia de todo ello, pero trabajos muy rutinarios que hasta hace pocos años eran muy bien pagados, y todo lo que veis en los 20 primeros puestos son trabajos directamente relacionados con algún tipo de actividad digital. Y entre ellos, a nivel mundial, el trabajo de mayor demanda va a ser dirección de proyectos, el número 11. La tendencia en los próximos 11 años, 12 años. Y evidentemente aquí dentro está el impacto ya específicamente nuestro, con la parte de ingenieril, de tecnología, ¿no? Cómo la tecnología está empujando y revolucionando, y más ahora la tecnología, dentro de ese surplus que da la inteligencia artificial, ¿no? Porque en los últimos prácticamente 11, 12 años, todo el tema del avance tecnológico, y especialmente en todo lo que tiene que ver la disponibilidad de acceso a la información, el manejo del metadato, el tema del blockchain, el tema de la inteligencia artificial. Hace escasamente, y hago un paréntesis, hace 20 años, las oficinas, por lo menos las mías, yo necesitaba 5 veces más espacio porque eran los diseñadores con tablas de dibujo los que hacían los planos, ¿no? ¿Verdad, Santi? Hoy tenemos herramientas que nos permiten hacer auténticas maravillas en una hora. Vía BIM, por citar un ejemplo, puedo tener 5 visiones distintas ante el mismo problema, 5 posibles opciones. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Vamos a ver avanzar todavía más lo que hemos hecho en los últimos 10 años en los próximos 10 años. Este es lo que llamamos el final de la cuarta revolución industrial. Y fijaros lo que ha ocurrido simplemente en 10 temas específicos en industrias y en sectores, ¿no? Para no extenderme, voy a leer solamente lo que va a suponer el cuarto impacto en la nueva generación de temas. Y estamos hablando de computación cuántica. Es una auténtica revolución desde la primera aproximación al Learning Machine de IBM hace, pues eso, 50 años. ¿No? O todo lo que tiene que ver, lo que acabo de decir, el tema de crear algo que también es un enorme reto en los proyectos, y es que es fake en la información. Tenemos tanta información, vivimos en la economía de la información, pero eso crea un déficit de atención. ¿Qué información es la realmente creíble? ¿Y cómo puedo yo verificar que la información es realmente la buena? Y los temas más relacionados directamente con mi campo específico de actividad. O sea, el tema de la biorevolución, es decir, es que hemos pasado de tener tests que valían lo que valían y hoy valen 45 veces menos de lo que valían. Todo el tema de los avances en genómica, en genética, en aproximación de bioingeniería, son temas realmente tremendos, ¿no? Bueno, pues si eso lo pasamos ya específicamente, retos en proyectos tecnológicos, retos en el desarrollo de los futuros puestos de trabajo, ¿cómo impacta esto? Además, la dirección de proyectos. El primero, la brecha de talento del PMI es del día 2, es del viernes pasado. Y el futuro de la dirección de proyectos lo publicamos en IPMA junto con la consultora KPMG y nuestra asociación en Australia, acerca de cuáles van a ser los valores por los cuales los empleadores de project managers van a definir sus políticas de contratación. Primero, esta fotografía. Y es que no tenemos reposición. Es decir, se nos van a ir en el horizonte de los próximos 9 años, se van a jubilar 13 millones de actuales gentes que trabajan en dirección de proyectos y vamos a generar solamente 12 millones. Tenemos un gap de 1 millón. Nos va a faltar 1 millón de project managers en el horizonte del 2030. Y vamos a pasar de tener hoy una población en torno a los 90 millones de personas que dicen ser project managers, otra cosa es que realmente lo sean, a tener una población mínima establecida en 120 millones de profesionales que dirigen proyectos en todo el mundo. Otra cosa es que realmente sean directores de proyectos, pero lo que necesitamos es formar a 13 millones de project managers. Estamos creciendo a una previsión en torno a entre 1 millón y 2 millones de project managers. Evidentemente esto es estadística y no depende de todos los países.
sectores, industrias, cantidad de gente que vive. Y lo que os comentaba antes con la investigación de IPMA respecto, oiga, ¿y qué valora usted de sus project managers cuando contrata? Dice, el 45% que tenga actitud positiva. Capital social, inteligencia competencial. No es únicamente el tema del conocimiento. Y evidentemente, pues también que tenga experiencia, porque al dirigir proyectos se aprende dirigiendo, ¿no? Y también muy fresquito. Esta es de nuestra asociación británica, APM, y es correcto. Fijaros la aproximación que tienen ellos para el hecho de lo que ellos llaman detectar, reflexionar y adaptar los factores que son críticos para la toma de decisiones para dirigir proyectos. Y entonces profundizan, a mí es algo que realmente me gustó mucho, con esos cuadrantes, creo que se lee bien, ¿no? Es decir, cuando tienes gente que está más orientada a pensar y gente que está más orientada a la acción, ¿no? ¿Y en qué contexto estoy dirigiendo el proyecto? ¿Cuáles son los valores de mi contexto? ¿Estoy más en temas tácticos, en temas técnicos o en temas sociales, en temas de manejo de gente? ¿Y cuáles son mis necesidades de infraestructuras? ¿Necesito mucha infraestructura para manejar todo eso? ¿Y qué tal tolerante soy a la ambigüedad? Porque esto me marca algo que es relevante en proyectos, y es el manejo de la complejidad, cada vez más creciente. Bueno, pues, ¿dónde estáis? Ahí estáis todos, ahí estamos todos. Y el tema es cómo yo tomo decisiones para hacer que los proyectos se ejecuten como se tienen que ejecutar, o rectificar la línea base para conseguir que el proyecto tenga éxito, aunque lo tenga que modificar. Y la verdad es que, no sé, vosotros, ¿cuántos aprendisteis a manejar competencias en la escuela? Mucho conocimiento, ¿verdad? Mucho esfuerzo. Pero eso de skills, habilidades, destrezas, construir capacidad. Y dos datos más para la reflexión. Hace años estamos en IPMA trabajando, se termina ya el ciclo del primer decenio, estamos entrando en el segundo decenio de investigación acerca de cómo impacta el project management en las sociedades. Nosotros nos gusta hablar de sociedades proyectizadas, no de economía proyectizada. La sociedad tiene, además de economía, más cosas. No solamente hay proyectos de rotación de capital. ¿Ya? ¿Y cuál es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en los proyectos? Esto lo acabamos de publicar también el año pasado con PricewaterhouseCoopers. Y hay temas realmente relevantes acerca de cuál es el grado de proyectización de las sociedades. Desgraciadamente tenemos poca información de España. Muy poca. Y veis ahí solamente alguna fotografía. Dice, es que Alibaba, Huawei, ¿eso es nuevo? No, eso no es nuevo. Cuando te llevan a ver en Shenzhen, una ciudad donde viven 7.000 project managers, 7.000, que viven en 7 campus de 7 campus europeos de universidad, entre ellas la Universidad de Granada, tiene un pequeño campus, para que los chinos, investigadores, vayan a comer cabrito frito al campus de la Universidad de Granada, no utilicen palillos, tienen que utilizar cubiertos, y que piensen, como los españoles de Granada, para hacer proyectos. Pero es que tienen Wageningen, es que tienen Leeds, es que tienen Viena, y ahí hay 7.000 personas que se dedican a hacer proyectos de investigación. Luego no es de extrañar que China, el objetivo es, hoy ya está, en el 49% de tasas de proyectización, significa que el 48% del trabajo diario que se realiza en China, en buena parte de sus sectores, son proyectos. Son actividades que se desarrollan basadas en proyectos. La que le sigue es Alemania, y de lejos viene el Reino Unido, viene Estados Unidos y viene Inglaterra. ¿Qué estamos haciendo en IPMA respecto a la creación de todo esto? Bueno, pues esto también es algo muy fresco, porque es del viernes. Nos ha costado 1 año y medio ponernos de acuerdo, y tenéis el link con IBM, es una plataforma de creación de habilidades, IBM IPMA Skills Build.
Es algo de 3 horas y media de duración para aquel que no tiene ni idea sobre proyectos y que quiere entender qué es proyecto basado en competencia. Es entender lo que es la ICB. El ciclo de vida del proyecto para entender la ICB en 3 horas y media, para que la gente sepa. Bueno, pues ahí tenemos esa contribución al objetivo número 4 de enseñanza de calidad y al 17avo de alianzas, ¿no? Con esta información y para ir avanzando camino de la tercera parte de la presentación antes de concluir con la cuarta parte. Y os lo mencionaba al principio. Continuamos teniendo un grave problema de lenguaje, de entendimiento acerca de qué es proyecto y qué es dirección de proyecto, ¿no? Primero lo que necesitamos es, yo recuerdo hace muchos años cuando hablábamos calidad, 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 hay que tener el certificado de calidad, 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 calidad. Aquello fue una campana de Gauss. Rápidamente, a finales de los años 80, las empresas buscaron la certificación, por citar a Enor, con alguna ISO, y en los siguientes 9 años cayeron al 40%. Porque cuando se dieron cuenta que los sistemas de gestión de la calidad que intentaban implantar para tener un sello significaba un centro de coste y no una manera de hacer las cosas, se dieron cuenta de que aquello de calidad pues costaba demasiado. No había cultura de calidad. Hemos avanzado, gracias a Dios, muchísimo. Pues aquí nos pasa lo mismo, no tenemos cultura de proyectos. No hay cultura de proyectos en este país, ¿no? Y la cultura de proyectos es necesaria porque está directamente relacionada con el modelo de gobierno, de gobernanza, de las estructuras organizacionales, sean públicas o sean privadas, y los valores que priman en esas organizaciones, ¿no? Además, la cultura de proyecto lo que necesita es el tomador de decisiones, compromiso directo. El dueño de la organización, del tipo que sea, tiene que estar convencido de la cultura de proyectos y tiene que saber qué significa esto. Porque la cultura de proyectos debe de formar parte de la cultura organizativa, de la cultura corporativa. Y eso conlleva un grado de madurez. Necesitamos tiempo para consolidar una cultura de proyectos en nuestra organización. En nuestro país, una de mis responsabilidades aquí en los últimos 15 años es dirigir el organismo certificador. Sangre, sudor y lágrimas para certificar algún centenar de profesionales. Si queréis comparar la certificación en países avanzados, Suiza, 3.000 al año. Austria, 2.000 al año. Alemania, 5.000 al año. Inglaterra, 6.000 al año. Francia, 2.000 al año. Es un gap tremendo, porque la certificación es una herramienta para evaluar cuál es el grado competencial y que puedas corregir tu brecha competencial. Necesitas hacerlo cada 5 años. Pues, los proyectos y las operaciones tienen que estar alineadas. Ni proyectivitis, ni todo cultura organizativa funcional. Necesitamos balancear ese grado de cultura organizacional. Y luego, pues cuando dices ¿qué es proyecto? Pues cada uno te responde de una manera. Hoy, y lo he repetido muchas veces, proyecto hoy, en el siglo XXI y más ahora, es una manera de generar valor en cualquier organización. Entregamos la estrategia, entregamos el negocio a través de proyectos. Y claro que luego viene la descripción técnica que todos los modelos suelen describir de una manera muy similar. O sea, algo único, temporal, multidisciplinario, pero continuamos teniendo problemas para saber cómo se dirigen los proyectos. Porque la dirección de proyectos tiene que ver cómo las personas aplican lo que saben a través de sus destrezas y habilidades. No basta con tener conocimiento, tengo que saber hacerlo y hacerlo hacer. Y aquí viene aquello de la gestión del ciclo de vida del proyecto, porque también tenemos tremenda la confusión. ¿Qué es metodología? ¿Qué es método? ¿Cómo se diferencian los métodos de las metodologías? Y luego, pues que tenemos mucha descripción técnica de métodos y metodologías, y esto es un sesgo cognitivo relevante. Y además para nosotros, como ingenieros, nos gusta algo que sea controlable, que sea medible, que sea reproducible. Esto lo fue una vez, no lo volverá a ser más. Estos son aproximaciones excesivamente fiscalistas, necesarias para gestionar alguna fase del ciclo de vida, pero estos modelos, estos métodos y estas metodologías no nos van a ayudar per se a que el éxito, a que el proyecto sea exitoso.
Y a mí me gusta representarlo así. Todo lo que no hago bien en la primera fase, a mí me gusta llamarle de preinversión, son cargas, workload. Es gente trabajando, dándole forma a lo que quiero producir, a lo que quiero que produzca el proyecto. Cualquier cosa que no haga bien ahí, puedo ejecutar, construir un entregable perfectamente técnicamente que no sirva para nada, si no lo he diseñado adecuadamente. Y luego el concepto de comisionar, que va más allá del cierre y la entrega, porque el comisionamiento tiene en cuenta el concepto de decomisionamiento, y eso me viene a las lecciones aprendidas para que lo introduzca en el diseño de futuros proyectos. Y el gran problema, la gran confusión es que la gente dice, bueno, con este método y con esta metodología yo voy a ser más ágil, voy a ser más rápido, yo voy a ser más interactivo, Es que no has entendido el ciclo de vida. Es que los ciclos de vida en las primeras fases, desde el diseño a la formulación y el planeamiento, suelen ser muy parecidos, dependiendo de cuál es la definición del entregable, pero cómo tú le das forma al entregable, cómo construyes tú el producto del proyecto es completamente distinto y va a depender de muchos factores, del entorno, de la experiencia, de la complejidad tecnológica, de la capacidad de tus recursos y cómo impacta ese ciclo de vida en los procesos y el entregable. Pues me da igual que tu ciclo de vida sea predictivo, iterativo, incremental o ágil. Los ciclos de vida sirven para darle forma al proyecto, para asegurar que tú entregas de una manera exitosa el proyecto. Y esto tiene que ver con la capacidad del contexto, con la complejidad. Y para cada uno de esos ámbitos de la complejidad yo necesito gente que tenga las competencias para trabajar en equipo dándole forma al producto del proyecto. Bueno, pues todo esto, para ir rematando, aunque me quedan 15 minutos largos, nos invita a la reflexión, ¿no? Nos invita a la necesidad de abordar los proyectos de una manera, como decía, mucho más sistémica, mucho más holística. Los proyectos no pueden ser islas, no son islas. Los proyectos están dirigidos por programas y los programas están dirigidos por portfolios. En español utilizamos indistintamente cartera de portfolio, ¿no? Bueno, el director del portfolio lo primero que hace es asegurarse que realmente la estrategia de la cartera de proyectos esté alineada con la estrategia corporativa. ¿Realmente estoy haciendo los proyectos que tengo que hacer? La cartera se asegura, primero, define prioridades, qué proyectos van antes, y luego define cuáles son los proyectos que son más importantes de acuerdo con la estrategia de la organización. El programa, necesito alinear programas. Los programas de proyectos me van a ayudar a conseguir alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Dirigiendo proyectos de una manera coordinada, lo que consigo realmente es aterrizar la estrategia. ¿Y qué hace el humilde project manager? Es un gran ejecutor. El project manager ejecuta correctamente lo diseñado correctamente y lo ejecuta de acuerdo a las especificaciones. No es sencillo, pero son tres dimensiones completamente distintas donde necesitamos competencias completamente distintas. Y el problema que tenemos aquí, más en este país, con nuestra cultura, es que queremos hacer proyectos ja, demà, pensat i fet. Som així, i moltes vegades va bé, però moltes altres vegades no va bé, és un desastre. Diu, che, és que hemos eixit mal. I en què han fallat? Ai, no ho sé. No ho sé, pero no hay B. Lo que necesitamos es pensar en esa base del triángulo donde dice lo que me agrega valor. Yo necesito es proyectizar mis ideas. Yo necesito tener un almacén de ideas proyectizadas para ver qué es lo que me puede agregar valor a lo que hoy produce valor. Y ahí hay muchas organizaciones que evidentemente tienen que alinear operaciones con proyectos. Y esto no está escrito en piedra ni es matemática. Las organizaciones, sector, contexto geográfico, cultural, social, cantidad de negocios que pueden tener, pues puede administrar distintas carteras de proyectos con programas o puede tener subcarteras de proyectos o puede tener organizaciones sencillas que trabajen únicamente con un único problema, con un único programa, o pueden incluso tener empresas pequeñas, proyectos solos sin necesidad de un programa. ¿Ok? Bueno, y el tema pues es cómo, ¿qué podemos hacer y qué es lo que estamos haciendo
especialmente desde AIPRO, desde la asociación en España y a través de todas las universidades que nos apoyáis y que estáis con nosotros, no solamente aquí, en la red latinoamericana de las 72 naciones, 14 compartimos idioma, es la red latinoamericana en la cual AIPRO España tiene una importancia notoria, es qué hacer para mejorar la competencia profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues las preguntas de siempre, para que no la preguntáis ni la pregunten luego los que están apoyando el streaming. This is too much clear, and probably you don't need more clarifications, but still now we have these two different approaches. First one is based in managing methods and methodologies, who define the processes for project management. It's what do you mean? It's PMI, it's Prince2, it's P2M, it's PIM Square, but it's more, and once again, just follow the book, and that's fine. And we have the definition of competence and the definition of the roles of the people who works in different spheres, managing and directing projects, program and portfolios. Son dos enfoques completamente distintos y la gente no acaba de entenderlos. Y esto no quita del campo a nadie. Los métodos y las metodologías son necesarias, pero no es lo que realmente van a diferenciar el factor de éxito del proyecto. Necesitamos un estilo distinto de liderazgo basado en competencia, donde la competencia marque la diferencia precisamente, y antes os anticipaba esto, manejar la gestión de la incertidumbre, que es lo único que vamos a tener seguro en los próximos, al menos el próximo decenio. Y cuando nos digan Black Swamp, let me check, double check. It's a black swamp or it's a green rhino. Porque en el caso concreto del COVID fue un rinoceronte gris. Y veis los reportes sobre riesgos mundiales que publica todos los años también las distintas organizaciones, el principal factor de riesgo, y esta vez ha sido un riesgo avenido, ha sido una pandemia. Ha estado siempre en la fotografía. Solo que no teníamos ninguna estrategia y ninguna cartera de proyectos para abordar estas cosas. Y había gente que lo venía diciendo hace muchísimo tiempo. Distintas formas de aproximar. Parece que cuando pongo esto intento vender libros. No. Pero es un concepto también que es un cambio radical en la aproximación a lo que es la disrupción en proyectos. Hoy hablamos de resiliencia. Está pasado ya la resiliencia. La resiliencia está muy bien para los ingenieros y para lo que es el concepto de resiliencia en materiales o en suelos o en momentos flectores. Resiliencia es volver a lo que éramos antes. Es aguantar el choque y volver. Lo que éramos antes es lo que necesitamos para mañana. Hay otra aproximación que es la antifragilidad, que rompe un paradigma, porque ya Pareto no es suficiente. Aquí cambios del 1% en el paradigma pueden significar cambios de cientos por cientos en el abordaje del desafío, del problema. ¿No? O sea, si tenéis la oportunidad de leer no solamente estos, otras aproximaciones, ¿no? Bien, pues concluyendo, ¿qué ofrecemos? Algunos lo sabéis, otros probablemente menos. La trilogía. Nosotros tenemos 3 estándares: el que define las competencias de las personas que participan en equipos de proyectos, que participan dirigiendo proyectos no complejos, que dirigen programas o dirigen carteras de proyectos con determinado nivel de complejidad. Luego un modelo, es lo más metodológico que tiene IPMA, es el modelo de excelencia en proyectos. Esto sí que en el fondo tiene un componente de medición, es un cuadro de mandos integral. Y luego para esa famosa cultura de proyectos, la OCDE, que define las competencias para gobernarnos por proyectos, la competencia organizacional, ¿no? Y ahí dentro, en el tema de los proyectos, veis el modelo de control, la estructura de control y la filosofía de dirección basada en proyectos y herramientas y la caja metodológica que mide en 3 ámbitos: personas y propósitos, procesos y recursos, el concepto de sostenibilidad y cómo medir la eficacia y la eficiencia, la fiabilidad y la mejora continua, y el desempeño y la flexibilidad, ejerciendo como algún miembro del equipo de proyecto. Y esto nos permite manejar los ciclos de vida casando el proyecto con el programa.
porque ahí puedo alinear a través del programa que está en la base personas y propósito, procesos y recursos y resultados de cada proyecto con el programa que es uno de los objetivos estratégicos de la organización. Y para ello, la OCDE. El estándar que tiene 18 competencias en 5 ámbitos de dirección y nos permite medir, evaluar y especialmente lo que veis en el centro, alinear procesos, estructuras y culturas de la organización. ¿Y quién está aplicando todo esto? Pues empresas, si las leéis, para ahorrar tiempo, estamos en muchos países, en la mayor parte de los sectores de actividad, y algo se ve al final del túnel. Pues he estado trabajando mucho tiempo, pero orgullosos de que en el mes de 17 de marzo Talgo recibió una certificación Delta. Bueno, ya hablaremos de la evolución de este tipo de certificaciones y el impacto que tiene en el gobierno por proyectos en las organizaciones, porque tenemos otras organizaciones que por confidencialidad en estos momentos pues no puedo decir. Lo que nos permite medirnos. Hace muchos años que salimos de la escuela. Todos estoy convencido de que todos estáis permanentemente actualizados, pero es que esto es medir cómo lo hago. Es que esto es medir cómo estoy dirigiendo a otros, cuál es el impacto que tiene mi proyecto, mi programa, mi cartera. Este es el plan de carrera profesional para cada uno de los niveles. Y esta certificación hay que renovarla cada 5 años porque tienes que disminuir tu brecha. No basta que tengas conocimiento. Hay que saber, pero hay que saber ser para saber hacer. Y esa es la base de la competencia. Sin la educación, sin el conocimiento, no hay nada. Es el primer peldaño de la escalera. A medida que aprendo continuamente, aprendo de mí mismo y aprendo con los demás, voy creando capacidad, voy desarrollando habilidades y destrezas, voy adaptándome. Y a partir de ahí es cuando me presento a esa prueba que es conocimiento, evaluación de experiencia, redacción del informe de proyecto y un tribunal de 3 expertos que me van a evaluar realmente si he sabido dirigir proyectos en esos años, porque para cada nivel se exigen 3, 7, 9 y hasta 14 años de experiencia. Y esa es la medición, la prueba del algodón de la dirección de proyectos. Bueno, ¿y por qué esto? Pues porque hoy, cada vez más, el empleador no quiere saber lo que tú sabes, ni la cantidad de títulos ni de certificados que tiene. El empleador lo que quiere saber es si tú has dirigido proyectos y los has dirigido de manera exitosa y qué tipo de proyectos. Y por eso nosotros decimos que tenemos un modelo que tiene carnet de conducir proyectos, porque para cada nivel se le reconoce una determinada competencia. Y todo esto está evolucionando y evolucionando muy rápidamente. Estamos ya trabajando en nuevos estándares, en el desarrollo de, no solamente por lo que nos está empujando la inteligencia artificial y todo lo que significa el mundo de la robótica y el mundo del blockchain y el mundo del metadato, sino porque necesitamos distintas habilidades para manejar equipos de proyectos, equipos remotos. Liderar equipos presencialmente nunca fue sencillo, pues ahora liderar equipos virtualmente es mucho más complejo. ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades van a incrementar el sentido y la relevancia de trabajo? Para enganchar con lo que os compartía al principio de ese futuro para el 2030, de cuáles van a ser los trabajos de mayor demanda y específicamente cuál es la demanda de project managers que va a tener el mercado. Habilidades que incrementen el sentido y la toma de decisiones responsables. Y recopilar información de calidad. Realmente tener información que no sea fake y que nos sirva para estudiar, para analizar, para tomar decisiones. De tal manera que nos permita pues, posicionarnos en alguno de estos cuadrantes, ¿no? ¿Cuál es mi grado de habilidad y de destreza? ¿En qué cuadrante estoy? ¿Soy inconsciente de mi incompetencia? Molt perillós. ¿Soy consciente de mi incompetencia? Més perillós. ¿O soy consciente de mi grado competencial? O a lo mejor soy competente y no lo sé, pues también me puede servir toda esta aproximación, ¿no? Bueno, para aquellos que tengáis largas noches de insomnio, pues nos visitáis
miráis ahí dentro todo lo que tenemos en la asociación y dentro de ello el link para contribuir a lo que se avecina, porque es mucho. Estamos viendo cambios muy rápidos en la manera en la que se manejen proyectos y se van a manejar. Cosas que hoy llamamos PMOs van a cambiar, vamos a ver arquitecturas nuevas de PBOs, vamos a ver organizaciones soportadas por proyectos, estamos viendo ya networks de dirección de proyectos. Cosas que antes eran insospechables. Gente que competía y que hoy coopera para hacer proyectos. Y al finalizar, una invitación y una reflexión. Este año, hace 200 años, empezó el movimiento de independencia de las colonias del Reino de España en Iberoamérica. Hemos creado en los últimos 14 años 14 asociaciones en América Latina. No existía una y España ha sido la que ha ayudado a crear esas 14 asociaciones. Tenemos un congreso totalmente virtual, 12 y 13 para jóvenes directores de proyectos, lo que llamamos John Cruz, gente con menos de 35 años, con un programa especial, y 19 y 20 para los seniors. Y el lema es ¿hacia dónde vamos? Y vamos a hablar de proyectos, no de historia, ni de historiografía. Vamos a hablar de dirección, de hacia dónde vamos, nuestra comunidad hacia dónde va. Ahí tenéis esos 4 días. Y os dejo esto. A mí me costó entenderlo. Hace tiempo que lo leí. Y me gusta, me sigue gustando. Así que el alumno se le acerca al maestro y le dice, maestro, no profesor, maestro, ¿qué significa trabajar en uno mismo? Y el maestro se le queda mirando y le dice, trabajar en uno mismo es dejar de esperar que los otros cambien. Es terrible. Bueno, pues yo espero y confío en que vosotros nos ayudéis a que los otros cambien por el bien de todos, por el bien de nuestra sociedad y por el bien de nuestra profesión. De nuevo, gracias a todos, muchas gracias. And thank you for the people who is still now on the floor. I really appreciate it and enjoy the rest of the Congress. Gracias. Thank you very much, Jesús. Muchísimas gracias. Well, nos toca aplicar un poco de Agile en el Congreso, que hemos empezado un poco tarde y nos hemos retrasado un poco. Ahora, la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, de la mano del Ayuntamiento de Alcoy, nos invitan a un coffee break que vamos a celebrar en la cafetería del campus, en la plaza. Mis compañeros os guiarán para allí. Lo que vamos a hacer es mover todas las sesiones 30 minutos para empezar y vamos a empezar a las 6, vamos a empezar 6:30 las próximas sesiones. All people in the web app, we are going to delay 30 minutes all the communications from now. You are going to get an announcement in a couple of minutes. Y lo que sí que os pido antes de irnos, abajo en la planta baja, nos gustaría hacernos una foto de familia con todos vosotros. Aunque no estamos todos, pues por lo menos los que estamos, que tengamos una foto de este acontecimiento especial. Muchísimas gracias. Nos vemos en la cafetería.